juro que é verdade o que fala o paciente. Não. Dato referido refiere, ele fala. Merece relativamente Se bem. isso se põe relativa ou merece ver quando o paciente você percebe que está falando coisa com coisa. Relativo, por eso se pone relativo, no se pone merece ver, ¿verdad? Pero sí o sí se pone eso. Y la misma cosa en el final. Se ingresa al paciente para mejor estudio y tratamiento. Eso también se pone en el último. Se decide ingreso. Bueno, lo que tienen que saber es conceptos. ¿Cómo ustedes quieren legalmente? Vamos a hablar en serio. Ustedes, ¿por qué para marcar? Ustedes suelen tener más para marcar. Sim. Porque Você lembra? Você consegue correlacionar a pergunta com a resposta. Pelo menos para mim, né? Sem pegar. E por que yo nunca hice todo de marcar. Porque na didática, Tem professor que assim, às vezes eu escrevo tudo, não vou falar tudo que eu escrevi 100% correto, mas que, no meu entendimento eu escrevi ali. E aí o senhor não considera às vezes por causa mas eu de vou uma falar pra coisa. você, isso que você escreveu tá no livro? Tá. Ah, então tá certo. Se não tá, tá errado. Assim é. Porque eu não poder. Isso que ele tá querendo falar. Não, e sim, Mas você não pode. Entenda. Você não pode estudar cirrose hepática. Cirrose hepática é uma fibrose hepática intensa junto às áreas nodulares e hepatocito, por exemplo. E você coloca cirrose pelo oco. Não, não é isso. ¿Entendés? El concepto eso no es. Nunca yo hice de marcar, pero sí, yo voy a tratar de hacer entonces para ayudarle como la primera vez. Porque en la didáctica luego dice, cuando nosotros hacemos didáctica dice que nunca es todo múltiple choice, nunca es todo abierto y nunca es todo. Ese verdadero y falso es lo que ya está saliendo. Ese ya no, porque es muy controversial. Pero cuando es abierto, ¿verdad? Tampoco es describir lo que entendés de cirrosis hepática, no. Vos podés poner nomás, cite, la mayoría de las veces es citar, cite 4 síntomas de insuficiencia cardíaca, solo. No es explicar insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? No es también que van a estar escribiendo cosas. O poner... Não, citar tudo bem. Y sí, yo no pongo, no, porque primero no voy a entender la letra de ustedes, ¿verdad? Y después... Sim, também tem isso. Es cite, no sé, 4 fármacos, así como ustedes vieron en el examen. Sim, isso é bom. Ahí sí, pero yo no pongo así para estar escribiendo cosas. Vamos a ver, voy a hacer para que sea todo de marcar, para ayudarles un poco. No sé si le va a ayudar o... Depende, né? Você Ajudar, eu não garanto. Porque tem professor que pede definição e ainda fala cite. E se você falar alguma coisa não, explicar por que não ainda. No, y Não, vamos a ver. Caio, fica quieto. Pero tranquilo. Caio, boa noite. Tchau. Nossa! Obrigado, velho. Não, não. No, obrigado. Nossa, cara. Valeu. Para. Vai, esse vai dar Eu não ajudar. vou aceitar. A prova dele vai ser assim. Eu vou indicar lá. Ó, você vai estar aqui sozinho. Caio, a secretaria tá te chamando lá. Yo lo que también les pido ahora, yo soy muy de buena, yo les voy a ayudar en todo, pero mañana, por ejemplo, yo no quiero que te estén copiando esas cosas. Por lo menos que haya respeto en el examen, eso es lo malo que les pido. Pues yo les voy a, como saben, yo les voy a ayudar mucho en todo. Bueno, concepto, tienen que saber qué es concepto de cirrosis, que se le va a preguntar en todos los lados cuando se vayan, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Não, diminui aí o possível. Porque senão tem que colocar. Fala aqui, fala com as suas palavras o que é, professor. Nas suas O que o senhor acha que é? Se eu der uma prova pro senhor agora, o senhor acabou de falar. Conceito. O que é cirrose, professor? Deixa eu ver se o senhor La sabe. cirrosis, acuérdense que se diagnostica con un estudio histopatológico. Entonces, siempre acuérdense que siempre vemos pacientes que tienen ascitis, alcoholismo prolongado, todo eso que tiene una alteración en el perfil hepático, le hacemos punción o una biopsia y ahí vemos, díselo acá, que se define histopatológicamente como una alteración difusa del parénquima hepático, con Pode colocar só fibrosis. assim. Alteração difusa do parênquima hepático caracterizado por uma Y fibrose bueno, hepática que
que tiene fibrosis, está fibrosado una parte del hígado. Eso es lo que tienen que entender. ¿Cómo? Hígado fibrosado. Alteração difusa com a hepática. Professor, tá vendo? O senhor falou um monte de coisa. Sí, pero bueno, ahora voy a poner para marcar, por ejemplo, y si yo pongo la cirrosis se define por el conjunto de signos y síntomas con fibrosis, y después pongo todo este concepto, ahí le va a confundir también, ¿verdad? Por eso tienen que saber, yo voy a poner el concepto de eso porque tienen que conocer. Que, por ejemplo, tienen que saber que la cirrosis se diagnostica con una biopsia de aguja fina. Bueno, etiología. Tienen que saber cuáles son las etiologías que te pueden llevar a una cirrosis, porque todo el mundo piensa que solo es el alcohol. No, ele bêbado, ele vai ter cirrose. No es eso. Hay pacientes que nunca tomó. Você não vai também cobrar de cirrose hepática compensar, não compensar. Como ese está más abajo, ¿verdad? Sí, ese yo dije. ¿Cómo? A diferença da cirrose compensada e descompensada seria os La sintomas. clínica laboratorial, ¿verdad? A descompensada deve ser aquela que tá muito, né? Bueno, siempre Tem parece que la fase afetação inicial. órgano. ¿Ah? A descompensada que tem afetação de outros órgãos. Del órgano hepático, ¿verdad? Bueno, ahí dice lo que es una fase, el pronóstico es bueno y se habla de una cirrosis compensada. En la fase más avanzada la cirrosis puede tener complicaciones. Cuando hay complicaciones ya, cuando hay una cirrosis, una hepatomegalia, una citis marcada, bilirrubina alterado, el GOT, GPT, todo alterado, ya hablamos de descompensado, pero yo creo que ese no le voy a preguntar. Descompensado. Complicação. Complicaciones tienen que saber. Bueno, etiología. ¿Cuáles son entre las etiologías más frecuentes? Por lo menos saber 4. Infecções virais, hepatite C, B. Medicamentosa. Mira, puede que salga para marcar. Hepatitis A Não. puede dar cirrosis. No. C. Hepatitis D. Sim. D. Não. É só B e C. Solo B y C. Acuérdense de eso. B e C? Sí. Essa é uma questão. ¿Cuál fármaco puede dar? Otro. Paracetamol. Fármaco que toman pacientes que tienen arritmia. Que tem o quê? Arritmia. Amiodarona. Es muy común en pacientes que tienen arritmia de larga data, toman amiodarona por mucho tiempo y desarrollan una cirrosis. Puede, ¿verdad? Alfa-metildopa también, justamente, pacientes que tienen hipertensión. Ahí está la fase avanzada, como hablamos, cuando está descompensada, que es cuando hay ascitis. ¿Saben lo que es ascitis? ¿Puedo preguntar la prueba? Sim. ¿Qué es? Aumento do líquido abdominal e decorrência, pode ser decorrência de vários fatores. Bueno, vamos a ver un poco. Sin ocultarme, ¿no? Professor, o paciente que está fazendo uso de amiodarona, ele vai ser acompanhado o tempo em tempo, né? Sim. Eu identifico uma alteração, aí a gente faz a alteração do medicamento. Sí. A los pacientes, todos los pacientes que tienen problemas cardíacos se les suele hacer por lo menos, tienen que hacer cada un año una revisión completa, ¿verdad? Porque ellos toman, como ustedes ya vieron la insuficiencia cardíaca, ellos toman muchos medicamentos y son muy hepatotóxicos, muy nefrotóxicos, entonces, y también le da mucha gastritis también el exceso de medicamentos, entonces hay que hacerle siempre un seguimiento. Bueno, de cirrosis. Aquela tabela para prognóstico não. Sobrevida, quer dizer. Bueno. Eso. Manifestação clínica
es el chipbook, ¿verdad? ¿Cómo? Icterícia é uma manifestação clínica? Claro que sí, es un signo. Descompensada, né? Bueno, el chipbook tienen que conocer, ¿verdad? Yo no les quiero preguntar eso porque confunden mucho, pero tienen que conocer la clasificación del chipbook porque se usa muchísimo. Classificação. Del chipbook que es para la tasa de mortalidad. Bueno, por ejemplo, si le pongo tratamiento no farmacológico de una cirrosis hepática, Dieta baixa de sódio, evitar sobrepeso, y paciente alcohólico darle vitaminas, ¿verdad? Ácido fólico, sulfato ferroso, ¿verdad? complexo. Comida gordurosa também, né? Evitar Ou todo não? eso. Dieta equilibrada. Bueno, esto no hay lo mucho que preguntar porque es complicado ver si le sale, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber justamente es concepto, ¿verdad? Diagnóstico y manifestaciones clínicas. Si sale, las indicaciones fundamentales para un trasplante hepático son Idade. Bueno. de cirrosis, eso no me voy a preguntar. No voy a. Después el otro, pancreatitis me dijeron, ¿verdad? Se aqui não vai cair não, né? Vai despencar. Você vai ter que. Se salvaron lo de hipertensión, yo quité, porque voy a usar para la P2. Você vai. Ficou temporariamente, né? Você vai cobrar a classificação de todas. De Ramson puede ser. Edson, menino. Pode rápido, né? Que ela não tem claro. Bueno, ¿qué es la definición de pancreatitis aguda? Es un proceso agudo, inflamatorio del páncreas. Com maior ou menor compromisso intestinal. Así Repeat, please. Processo ¿Ah? Un proceso inflamatorio agudo del páncreas Só isso? Tá que perfeito. puede tener compromiso de tejidos vecinos u órganos sistémicos. Só. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de una pancreatitis aguda? Desviar 50% e 40% alcohol. Exactamente, eso tiene que saber. Galera, para Chegando da avião, A causa mais frequente é? Aqui, clasificación de Atlanta estudiaron Ah, isso que eu tô perguntando. Você vai cobrar todas, leve, moderadamente severa y aguda severa. Ah, você vai cobrar só duas. Bueno, Qual? Leve? Leve, no, no, moderado. le pregunté si estudiaron o no. Na verdade, a grave para a crítica é pouca. Severa, diferença, es né? moderada, moderadamente severa y aguda severa. Bueno, eso no se lo voy a preguntar. Não Etiología, vai? no. Não vai? Etiología, como ya saben, es litiasis biliar, es el más, lo que puede más causar, ¿verdad? ¿Cómo signos y síntomas? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es el paciente que viene con una pancreatitis aguda? Dolor em barra com irradiação para espalda. Epigástrico, hipogástrico para Y que suele ser después de la ingesta de comida posterior. Incoercible. ¿Tem vómito o no tem? Bueno. Isso aí você pode colocar na prova, isso aí. Tudo Cardíaco. Esses sintomas que você vai colocar para decite, esse daí é a. Aí, tipo assim, vale 3 pontos, entendeu? Bueno, ¿cuál era lo complementario que van a pedir en una pancreatitis? Amilase. Ecocardiograma. Bueno, lo específico estamos hablando, ¿verdad? Si sale en un examen lógico,
religión. Es lógico que vamos a solicitar cuando viene un paciente, vamos a solicitar toda una radiografía antero-posterior del tórax, vamos a solicitar hemograma completo, orina, pero cuando te dicen en el examen qué complementario específico es milagro y lipasa, ¿verdad? E depois uma Doutor, urina simples. Laboratorio hablamos, después si sale qué imagen solicitarías, ahí sí puedes pedir una ecografía abdominal, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿verdad? Pero si te dice laboratorio, usted siempre tiene que pensar que es que tira tu sangre o tira de la biopsia, por ejemplo, ¿verdad? Todo paciente com pancreatite aguda deve estar internado. Sempre. ¿Verdadero o falso? Ahí colocar. Você falou que eu escrevi. Por quê? Y especificar por qué. Não, Você vai saber por quê. quando eu pegar o cara, Porque não se faz. tá te dando pra ele, vai Antibiótico. da hora. Ese criterio de Ramson es el que le dije que al ingreso paciente que tiene más de 55 años, leucocitosis, 6.000. glicemia mayor a 200 y perfil hepático, ¿verdad? LDH también mayor de 350 y que a las 48 horas tiene que mejorar. Bueno, cuando tiene 7 puntos es una tasa de mortalidad del 99% según el libro. Bueno, eso no le voy a... E o diagnóstico, você vai querer colocar? Y el diagnóstico se hace justamente por la clínica y lipasa amilasa, ¿verdad? Y una imagen siempre, pero por ejemplo puede que se pida Na imagen. verdade, é com dor abdominal. Bueno, ahí dice la La clínica. definición de diagnóstico es dolor abdominal clínicamente subjetivo, o sea que con todas las características de una pancreatitis aguda, lipasa amilasa alterada y una imagen que de elección sería una ecografía abdominal o una tomografía contrastada. ¿Está bien? Eu quero perguntar uma coisa. Porque É, faz sempre e depois faz contrastado. como. Eu Eu colocaria faria direto só tomografia. tomografia Porque na minha vida profissional eu via muito isso. Pede raio-x, depois pede eco e depois pede a tomo. Sí. Tá? Só pra... Porque o raio-x não faz primeiro. Pero el tema es que, por ejemplo, si viene en un hospital, ¿verdad? Estamos allá. Allá no hay de primera, vamos a hacer tomografía contrastada otra vez. Entonces hay que prepararle al paciente. Entonces vos primero te vas a lo simple, que es la ecografía abdominal, ver si hay una presencia de alguna inflamación y empezar ya, ¿verdad? Con el tratamiento. Y, Professor, sí. Você só vai cobrar isso em organista. Se hace quando você... antibiótico en pancreatitis. Não, acabei de falar. Ai. de falar. ¿Por qué? ¿Verdad, doctor? ¿Por qué? ¿Eh? Por quê? ¿Por qué no? Porque não vai resultar em nada. Porque não vai resultar. Por que não? Doutor, Se for pra fazer uma lixada, não vai Bueno, esa es la pregunta. Então, mas o problema é que você arruma, né, cara? Porque não é resposta. Agora que eu fico em dúvida. Não é porque Sim, não se mas faz antibiótico. Quando- Antibiótico profilático porque você encarna. Sí, por favor. quando você falou que é 99%... En el criterio de Ransom está Dentro da pancreatite tem um critério. Peraí. al ingreso, Tá. él tiene que tener los puntajes son mayores de 55 años, una leucocitosis mayor de 15.000, glicemia, perfil hepático alterado y Critério LDH. de Ransom. Ransom. Com ¿Está H? bien ahí? Está. Com H. No, Ransom. Sin H. Ransom. Bueno, eso es para que sepan, ¿no? ¿Verdad? Você não só isso. Ele falou que sim. Não, é porque tem Complicações. complicações que eles pedem. Bueno, complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Não, La inflamación del páncreas puede evolucionar y hacer una hemorragia o necrosis. La misma cosa como el infarto, vamos a ver. Después de tener algún proceso, podemos tener un infarto, ¿está bien? Y necrosis. E morte.
Complicação, qual que é? Complicaciones pancreatitis hemorrágicas, necrosis. Si en la cavidad peritoneal tenemos hemorragia, ¿qué vamos a tener? Y vamos a decir que tenemos un absceso peripancreático y hay, ¿qué es? Pancreatitis, ¿qué tenemos? Ah, doutor, se Bueno, só- una pancreatitis que tenemos absceso y está dentro del peritoneo y se infecta. ¿Qué vamos a tener consecuencia de eso? Peritonitis primaria, secundaria o terciaria. Secundaria a una pancreatitis aguda. Genial. Uma pergunta também já fui. Ah, repete, por favor, que não ia procurar a complicação. Complicación, sí, pero es solo pensar, chicos, que la pancreatitis está ahí, que puede sangrar, puede tener pus y puede irse a toda la cavidad. Entonces, una hemorragia, Essa vai ser fechada? sí, Tá. y también puede llevar a un shock y a la muerte, ¿verdad? Sí, ¿qué me encuentra? Eso no. Yo lo que quiero que ustedes, por lo menos cuando vean el hospital, como ya vieron que hay muchos casos, que sepan discutir por lo menos, es esto, doctor, ¿será que no tengo ¿cómo te digo? Un absceso peripancreático, ¿será que no tiene resistencia peritoneal, una peritonitis? ¿Dónde van a operar? ¿Dónde van a mandar a cirugía? ¿Dónde van a hacer interconsulta con cirugía? Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Por ejemplo, que sepan que el paciente llega con todo eso, ¿qué ustedes le van a decir? ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico de estos pacientes cuando llegan a la urgencia? Ahí en el slide. Dieta cero. Nada no va a comer, solo agua. Analgesia endovenoso. Estos pacientes, ¿está bien? Tiene náusea, vómito, le van a hacer antiemético y observación. ¿Qué va a pasar si está durmiendo el paciente y tiene estos vómitos copiosos? ¿Qué puede tener? Una broncoaspiración y una neumonía, ¿verdad? El paciente se le va a complicar más. Podemos darle hidratación con suero glucosado. No, ¿por qué? Porque está en el criterio de Ramsson que no hay que alterar, o sea que si tiene mayor de 200 miligramos por decilitro de glicemia, es un criterio, o sea, un punto de Ramsson, o sea que tiene más tasa de mortalidad. Entonces hay que darle suero, Ringer lactato o suero fisiológico 0,9%. Isotónica, ¿verdad? Está muy bien escrito eso, ¿no? El criterio de hospitalización. Todos los pacientes con pancreatitis deben ser hospitalizados por lo menos 48 horas para ver. A dieta é zero? Sí, dieta cero. Bueno, yo creo que dio para entender bien pancreatitis. Não vai querer cobrar os remédios? Não sou. Eu acho que já deu a prova, né, professor? Já. 25 questões eu já contei. Todos têm um monte. 25 questões eu contei já. E quando ela evolui para necrose? Aí, o que tem? Ese interconsulta con cirugía, hay que entrar en quirófano en esos pacientes. Cuando hay luego ya una necrosis, acuérdense que, por ejemplo, estudiando un poco de cirugía, todo contenido necrótico hay que sacar, ya sea herida, cuando tenemos herida contaminada, por ejemplo, si tiene una pared, un borde necrótico y no se sutura, no va a haber una buena respuesta, va a haber una infección del sitio quirúrgico. Entonces usted tiene que debridar todo lo que es tejido necrótico, hay que debridar. Necrosis ya hay muerte celular, ya no es más. Uma pancreatite não pode evoluir para um tumor maligno? Claro que sí puede. Mas não é comum isso acontecer. No, eso ya no se divagan con eso. No. Bueno, esófago. Enfermedad de reflujo gastrointestinal muy común. Tienen que ver factores de riesgo. ¿Cuáles son? Muy fácil.
hernia hiato, aumento de volumen gástrico, obesidad. Calma, mas daí você vai cobrar só o esôfago de barriga ou só o gastro esofágico? Bueno, el esófago es más. O sea que estos diagnósticos ustedes tienen que saber que se diferencia histológicamente. Entonces, lo que yo quiero saber es qué enfermedad, el reflujo gastroesofágico. Paciente que viene con reflujo, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que el paciente te va a venir? Que usted tiene que saber diferenciar, ¿es gastritis o es un reflujo por una hernia hiatal o por el esfínter esofágico, por ejemplo? Y no digan, no, es una gastritis. Eso por lo menos tienen que saber diferenciar. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, en la gastritis va a doler el epigastrio. El otro va a doler, por ejemplo, cuando come. En la úlcera duodenal, el paciente come y duele después de aproximadamente una hora. En la gastritis suele doler en minutos. Y en la esofagitis, por ejemplo, el paciente come y al tragar ya le duele. ¿Entiende? Usted tiene que pensar más, imaginarse más o menos así. Porque el tratamiento, la mayoría es farmacológico. El farmacológico es bajar, ¿verdad? Ver si no tenemos el Helicobacter pylori y el diagnóstico se hace por endoscopía. Siempre todo lo que hablamos de esto es endoscopía, es su... O senhor vai correlacionar esôfago de barriga com enfermidade de estômago, vai? No voy a hacer tan malo así. Ele vai diferenciar. Por lo menos tienen que saber cuáles son, o por qué viene un paciente a consulta, ¿verdad? Yo voy a poner eso, por reflujo gastroesofágico y una gastritis, por ejemplo. Esos tres tienen que saber diferenciar. Reflujo gastroesofágico, o sea, una enfermedad del esófago, por qué viene, qué le duele, una pirosis. Gastrointestinal es dolor tipo quemante en el epigastrio. Y por ejemplo, una úlcera duodenal que está después del estómago, ¿cómo es? Que está bien en el slide, está bien. Então, Então, na gastrite, você vai diferenciar. No. Y factores de riesgo tienen que saber manejar, ¿verdad? Bueno, el esófago hay pirosis, regurgitación ácida y lo que le caracteriza más es la disfagia, que es dolor al tragar. Gastritis, por ejemplo, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Es una enfermedad inflamatoria aguda de la mucosa gástrica producida por factores exógenos o endógenos, o sea que es súper fácil su definición. Você vai cobrar a definição. Sí. Y cuadro clínico, ¿verdad? Tratamiento de Helicobacter pylori, voy a preguntar porque es muy frecuente. Ustedes le van a tratar, acuérdense de mí que le van a tratar a muchísimos pacientes con ellos, ya sea cuando se va en más médico, cuando pasa en realidad, siempre va a haber pacientes que se vienen con gastritis, se le da omeprazol, nunca mejora, se le hace un cultivo, tiene Helicobacter pylori y se le da omeprazol, no, está mal. ¿Qué era el tratamiento? Antibiótico. Qual geralmente usa? ¿Cómo? Qual antibiótico usa geralmente? Amoxicilina, metronidazol y clindamicina. 14 días ou mais? Podemos usar cualquiera de esos para empezar, ¿verdad? Puede usar por 14 días. É claro. Bueno, tienen que saber, por ejemplo, también, esto no le voy a contar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿saben otros fármacos que inhiben protectores gástricos, vamos a decir? Que no sea inhibidor de bomba de protones. ¿Conocen el hidróxido de aluminio? Antagonista de H2, antiácidos. Professor, sucalfato são protetores. Ele Sí. é só sucalfato também. Galfato también, ese suele usar en úlceras sépticas. Cuando hay mucho dolor, tiene que pensar también en eso. Bueno, en síntesis, gastritis, tienen que saber concepto,
cómo se diagnostica, eso clínico, ¿verdad? Y, por ejemplo, que puede haber un gran riesgo de tener Helicobacter pylori, que es la bacteria más frecuente en esto. ¿Está bien? Que pueden poner tratamiento, amoxicilina por 14 días, me pueden poner clindamicina. Y siempre acompañado de Metronidazol. un inhibidor bomba de protones, ¿verdad? Que puede ser el omeprazol de 40. ¿Está bien? Sim. O amoxicilina não é conjunto não, né? Não é clínico. Pueden usar, se puede usar juntos. Depende de la. En el Harrison está luego, ¿verdad? La terapia cuádruple, ¿verdad? Inhibidor bomba de protones, amoxicilina, clindamicina y metronidazol. Se suele usar. Claro que não. Sim. Mas ou é a Moxi ou a Clinda. No, esa. As duas. Cuando 4. los 4 se suele usar por 14 días. A Moxi, Clinda, Metro, Y un inhibidor de bomba de o protones. hidróxido de alumínio. Sí. No, inhibidor de bomba de protones es el omeprazol. Hidróxido de alumínio é. Eu sou com clindamicina, eu só posso entrar com ele internado ou... No, esto puede ser vía oral. Todito es vía oral. Todos têm via oral, tem 2 tem no posto. É outra. Só a clindamicina que compra. Bueno, y. Tá bom, 32 questões já falou. 20 Mas já foi feliz. Você falou da úlcera, você não vai comprar então só que Você a tá diferença, falando né? demais. Não, a úlcera não vai cair, não. Doutor, é P1, né? Final não. Não é pra você. Tira a úlcera. Está, no, tiene que saber qué falta. Não, Você vamos está sobrando aí. Dengue. El dengue, pero dengue tiene que saber. Não, mas tem que é para P2. No, P2 va a ser. Así, ahora você estaba así, P2 iba a ser peor. Cardio es peor. Cardio es mucho fármaco. Por eso es lo que yo quiero que ahora ya maten todo ya de una vez. Pois é, por isso vai ser fácil, mas não tirar uma pessoa. Para mí, el cardio es peor. Porque tem muito fármaco. Se tirar uma bomba na perna, não vai dar nenhuma. Tranquilo, va a ser fácil mañana. Professor, qual vinho que você gosta? Colites. No, vinho, não tomo vinho. É